Ya está, a partir de ahorita se está grabando. Sí, muy bien. Bueno, gracias, Fernanda. A usted, profesor. Sí, Gracias, compañeros. sí. Ok, entonces, le estaba diciendo de que ya en esta hoja, en esta hoja de trabajo número 2, pues empezamos a tomar nuestros datos y los empezamos a poner orden en los datos, ¿no? Entonces, una primera manera de poner orden en los datos es a través de una tabla, ¿sí? Entonces, pongo una tabla y ahí voy anotando. Por ejemplo, si por ejemplo en esta votación estuviera reñida, digamos, entonces tendría que ir así como sí, no, ¿no? O sea, tú estás de acuerdo, sí, tú no, tú sí, tú no, sí, 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 no, no. Y entonces tendría que ir anotando, ¿sí? Las respuestas, ajá, y las puedo poner en un orden, ajá. Entonces, o por ejemplo, como el caso, ¿no? De los que decía yo si te gusta el helado del limón, ¿sí? Entonces tendríamos que empezar a poner, ¿verdad? Tendría yo que ir, ¿no? A ver, tú, María Fernanda, ¿te gusta el helado? Pues sí, no, ¿no? O no lo conozco. A ver, Luis Eduardo, y así tendremos que ir uno por uno, ¿sí? No, no te estaba llamando, era nada más, nada más, era, a manera de ejemplo. Que Sí, vi sí, el profe. cuadrito ahí. Sí, y así, ¿no? Con todos los demás, ¿sí? Entonces tendremos que poner en un cuadrito, a ver, voy a poner aquí, entonces voy a compartir un ejemplo nada más, aquí. Bueno, perdón, antes de que empiece yo, mejor que no vemos dudas de la hoja 1 para ya terminar eso e irnos con la hoja de trabajo número 2, ¿sí? Para no tener que regresarnos después. No sé si alguien tenga alguna duda de la hoja de trabajo número 1, ¿sí? Que tuviera, que no le haya quedado claro, ¿sí? Yo tengo una duda. Sí, a ver, dime, Luis. Sí, del inciso 9 que Sí. dice la actividad de estudio 3.1. Ujú. Bueno, dice, la siguiente frase fue tomada de un supuesto informe sobre psicología, ¿no? Sí. Encuestas realizadas han demostrado que una persona tipo medio solo puede razonar el 32.07% de la información que llega a su mente. Analícelas críticamente de acuerdo con las preguntas planteadas en este tema y todas las que usted pueda aportar. Aquí son preguntas nada más, ¿verdad? O sea, por ejemplo, yo puse en el inciso A, puse, ¿qué Ujú. encuestas nos están diciendo eso? ¿De dónde se obtuvieron las encuestas? ¿Cómo organizaron la información? O sea, es como hacerle pregunta Al a la encuesta. investigador, Ajá, al que está poniendo la encuesta. O sea, ajá, sí, digamos que se presentara, ustedes fueran a una conferencia, ajá, ¿sí? Y ustedes oyeran a alguien, pues, decir eso, ¿no? sí, Entonces, ¿qué le preguntarían ustedes, no? Eh, ya, ajá. Pero lo que sí, digamos, como conviene analizar es como, ¿por qué le estás haciendo esa pregunta? O sea, ¿qué es lo que estás dudando para hacerle esa pregunta, ¿no? ¿Sí? Encuentra, como dicen aquí, encuestas realizadas, ¿no? ¿Quién hizo esas encuestas? Sí, como por ejemplo, muchas veces, no sé si has visto esos anuncios de que, bueno, ahora ya no, fíjense que ahorita les platico cómo estuvo ahí eso, según mi perspectiva desde fuera. Había un anuncio de comida de gatos que se llamaba Whiskas. Me decía, 8 de cada 10 gatos prefieren Whiskas. No sé si lo llegaron a ver. sí, ¿Sí? Sí, o también, ¿no? El de Colgate. 8 de cada 10 dentistas prefiere Colgate, ¿no? Cosas así, de cualquier marca, ¿eh? O sea, no estoy en contra de ninguna marca, simplemente pues porque los hemos visto ahí en los anuncios o en la televisión, en algún lado. Sí, bueno, entonces tú te puedes preguntar, bueno, ¿quién hizo ese anuncio? ujú, ¿Sí? ¿Quién hizo ese anuncio de Whiskas, no? ¿Son los de Whiskas mismos? O sea, los mismos de Whiskas hicieron el anuncio, ¿sí? ¿O fue pagado por ellos? ¿Sí? ¿O quién lo hizo? ¿Con qué fin? ujú. ¿No? Obviamente pues, querían para vender más, ¿no?
quieren vender más whiskas. Y luego te puedes preguntar, bueno, ¿cómo hicieron esa prueba? ¿Sí? Tomaron, por ejemplo, 10 gatos, los pusieron sin comer 15 días y luego les dieron whiskas, y a pesar de eso, 2 no quisieron comer, ¿sí? ¿O qué hicieron, no? O sea, Ajá. entonces es simplemente cuestionarte sobre qué tan, digamos, seriamente se hizo esta encuesta, ¿no? Ok. Sí, luego también, por ejemplo, ahí mismo dicen, ¿no? Que hay compañías que dicen, no, no, nosotros no hicimos esto, ¿no? La estadística la hizo otra compañía. Pero lo que no dicen es que esa compañía es una compañía pagada por ellos o de ellos mismos. Ajá. Sí. Muy bien. Bere, no sé si levantó la mano o está Ah, sí, sí, aplaudiendo. sí. Ah, bueno, es una manera. Está bien, Este, no yo importa. no lo hice como mi compañero Eduardo, preguntas, pero sí fue un comentario así de, bueno, se lo voy a leer. A ver. En la frase del supuesto informe de psicología se dice que encuestas que se han realizado han demostrado que una persona tipo medio solo puede razonar el 32.07% de la información que llega a su mente. Sin embargo, se requiere que el razonamiento se pueda medir y no se está reportando con detalle el procedimiento que se usó en la medición. Por otra parte, la capacidad de razonamiento de cada persona es diferente. ¿Cómo se supone que se sepa cuánta información llega a la mente? Y para hacer esta clase de inferencias hay que tener cuidado y buscar o pedir dichas pruebas que supuestamente se están manejando y que no sea información falsa. Por otra parte, no sabemos de dónde proviene la información. Está muy bien. De hecho, yo creo que iría más respondiéndole a Luis, y aunque ya le contesté una parte, que es, es justamente, ¿no? O sea, no solo las preguntas que alguien pueda hacer, sino también como el análisis de por qué, ¿no? Entonces, Ajá. aquí Pérez está respondiendo, justamente, no la está poniendo realmente en forma de pregunta, sino que más bien está contestando esas preguntas. ¿Por qué está haciendo esas preguntas, no? Justificando. Sí, muy bien. Sí. Gracias, profe. A ver, también quería Mari Fernanda hablar y luego Fernanda Mateos, a ver. Sí, yo tengo dudas respecto a la última actividad, bueno, la actividad 12, donde dice, haga la actividad de estudio 1.2 de la unidad 2, antología 1 de estadística. Ujú. Y la actividad de estudio dice, describa los valores que puede tomar la variable asociada y diga si esta es una variable categórica nominal, ordinal o numérica discreta o continua. Ujú. En esta parte que dice, describa los valores que puede tomar la variable, o sea, ¿qué tenemos que hacer? Porque, bueno, con cada uno de los puntos, yo lo único que hice fue ir clasificando, o sea, si iban a categoría nominal o a categoría, discreta o ordinal, todo ese tipo de cosas, pero no entendí esa parte si a lo mejor tenemos que contestar las interrogantes que se nos ponen aquí o solo es clasificarlas dependiendo a A la qué variable. variable correspondan. Ajá. ¿En qué página está, sabes? Viste, a ver, tema, Ese está en la página 40. no, página 40. Ujú. A ver, 40. Ah, sí. Sí, aquí, qué bueno que me preguntas, sí. Aquí nada más tienen que poner qué tipo de Ajá. variable, qué tipo de Ah, ok. variable es, ¿sí? Haz de cuenta la primera, ¿no? Dice, bueno, Ujú. el sexo, ahora ya no dicen sexo, sino el género de cada alumno, ¿no? Ujú. Entonces ahí sería nominal, ¿no? Sí, Sería Ajá. categórica categórica nominal, nominal. ¿sí? O cualitativa, ¿no? Ujú. Es Ajá. Ajá. cualitativa que es, pero ya categórica nominal. Sí, y así con cada uno. Fíjense que no, nada más una cosa importante. El Sí. nombre de una variable no dice qué tipo es, no dice de qué tipo es, ¿sí? Sino lo que decide el tipo de la variable son los valores que yo le estoy asignando. Por ejemplo, si yo hablo de la estatura de una persona, yo les puedo preguntar, ¿qué tipo de variable es estatura? ¿Sí? Entonces alguien me puede responder que es numérica. ¿Por qué? Pues porque está pensando en centímetros, ¿no? Yo mido, o metros, ¿no? Yo mido 1,54. Ajá, yo mido 1,60.
Así. Entonces, si estás pensando en eso, pues la variable es numérica continua. Ahora, o en todo caso discreta. Pero si yo estoy pensando en bajo, medio y alto, ¿sí? Categórica. Entonces ya se vuelve en categórica. Sí. ¿Sí? Entonces, el puro nombre de la variable no determina el tipo de la variable, ¿no? Sino lo que determina son los valores. Por eso es que puede haber ambigüedad cuando se está hablando de esto, puede haber ambigüedad porque necesita uno tener claro los valores que está uno, en los que se está pensando. Ajá. Ok. ¿Sí? Profe, Entonces hay algunas, por ejemplo, si tú tienes dudas, haz de cuenta, tú dices, la cantidad de estudiantes, hay algunas que, digamos, difícilmente te puedes equivocar, ¿no? Pero, sí, haz de cuenta, bueno, lo voy a exagerar, ¿no? Pero haz de cuenta, la cantidad de estudiantes en cada grupo de la escuela. Si tú dices, pues para mí es ordinal, ¿no? ¿Por qué? Pues porque estoy pensando en pocos, regular y muchos, ¿no? O Ujú. muchísimos. Ajá, no estás Sí. diciendo 10, 20, 30, 40, ¿no? Entonces, nada más lo que quiero decir es que si tiene uno duda, entonces puedes decir, oye, pues es que estoy pensando en este tipo de valores. Ajá, y eso es Ok, lo que me ok. hace decidir el tipo de la variable. Ajá. Muchos nos vamos por el uso común. Ajá, o sea, no, como que no le vamos a rebuscar. ¿Sí? Si dice cantidad de estudiantes en cada grupo, pues normalmente pensamos en un número, ¿sí? Ujú. No vamos a ir a esos, a rebuscarle de qué otra manera lo podemos hacer. Ujú. Ujú. ¿Sí? Para contestar estas preguntas, ¿no? Ah, ok. Entonces solo es como los valores que determinan estas variables y Exacto. no se debe de contestar así como tal, poner sexo masculino y femenino y corresponde a tal, no. Ah, ok. No. Sí, no, en la mayoría de los casos no creo que haga falta ese detalle. Te digo, en profe, algunas variables sí puede haber ambigüedad, pero yo digo que son casi prácticamente pues casi ninguna aquí. El profe, sexto, pues es Ok. categórica, nominal y así, ¿no? Te vas. ¿Perdón? Ok, ¿Quién? muchas gracias. Luego otra Fernanda que levantó la mano, pero no sé si ya no va a hablar o si fue por error. Aquí está. A ver, Bere. bueno, yo ya había contestado la 12 y yo sí puse los valores que puede tomar cada variable. Entonces yo sí puse masculino, femenino, entonces, así ya lo dejo, puedo dejarlo así. No, sí, ¿Sí? déjalo así. Ah, bueno, gracias. Sí, sí, sí. Sí, sí, esa, digamos, es una respuesta ya más en extenso. Ajá. Ujú. Sí. Entonces, normalmente no lo pido porque son como, llegan hasta la letra, ¿qué es? ST, ¿no? Hasta los santos son como 20, casi. Entonces, si le vas poniendo el tipo de datos que va tomando, está bien. Oye, Bere, pero a final de cuentas sí pusiste que era, por ejemplo, en el género de cada alumno, en el sexo sí pusiste femenino, masculina y terminaste diciendo que era nominal. Sí, categórica nominal. Ajá. Ah, Exacto. Sí, perfecto. Entonces estuvo muy bien. Sí. es- Así no hay duda de qué estás pensando. Sí. Gracias. Yo le puse, por ejemplo, en el A, en el Ajá. inciso A, le puse expresiones. Por lo tanto, es variable cualitativa o categórica nominal. ¿En cuál, perdón? En el inciso A, ¿Del sexo de cada alumno? ajá. ¿Cómo que Bueno, pusiste expresiones? sí, bueno, es que como dice que le clasifiquemos si es numérico o si es una expresión, por eso le puse expresiones. Ah, ok. Sí, las expresiones son, sí, son categóricas nominales. Sí, Ajá, por ejemplo, si te digo, a ver, ¿cuál es tu materia de preferencia? ajá. ¿Mm? Eso pues, es una expresión. Pues a mí me gusta la Sí. estadística, ¿no? Como todos los 40 que están aquí, bueno, 39, bueno, pues, no, no es cierto. Sí, entonces, sí, por ahí a alguien, no sé si era en este grupo, a alguien le contesté porque me decía que le costaba mucho trabajo la estadística. Y le digo, pues es que, bueno, en primer lugar, la estadística pues, es para terrícolas o para terrestres, ¿no? No es para marcianos ni para seres de otros planetas. Sí, entonces, además, cualquier cosa que no nos gusta, ¿cuál es nuestra tendencia natural? Pues a no hacerlo.
¿Sí? Sí. Si no te gusta trapear tu casa, ¿qué haces? Pues no la trapeas, tratas de evitarla, te haces guaje, ¿sí? Te escondes si tu mamá te anda buscando para trapear, ¿verdad? Ajá, es nuestra tendencia natural, por lo menos la mía. Ajá. ¿Y qué es lo que necesitamos hacer? Si algo nos cuesta trabajo, pues ni modo, tenemos que dedicarle más tiempo que a otras cosas. Entonces igual, ¿no? Si la estadística les cuesta trabajo, pues le necesitan dedicar un poquito más de tiempo y ya cuando lo vayan a entender van a ver que ni era tan difícil ni nada, ¿no? Simplemente se oponía. Como trapear, ¿no? Trapear no es difícil, nada más da flojera. ¿Sí? Yo no logro superarlo después de todos estos años. Pero ni modo, hay que hacerlo. Ok, bueno. ¿Alguna otra duda de esa parte? Sí, bueno, qué bueno. Entonces, les digo ahí, vienen todas, pero de todas maneras, pues estas reuniones son precisamente para resolver esas dudas, ¿ok? Bueno, entonces ahora sí nos vamos a la hoja de trabajo 2. Al rato más tarde les voy a empezar ya a subir material para que vean algunos videos, pero acuérdense, lo primero es que lean la antología, ¿sí? Lo segundo, les pongo algunos videos y luego tercero, empiezo a contestar algunas de las preguntas. Por ejemplo, luego me escriben y me dicen, oiga, pues yo en esta de aquí no le entendí tal cosa. Y ya pues le voy explicando, ¿sí? Pero se trata de que los intenten primero, no se trata de que yo los haga, ¿sí? Les digo que si yo los hago, lo único que estoy haciendo es enseñándolos a copiar. Ustedes nada más los van a reproducir y pues no quiero formar copiones, ¿verdad? Entonces, ¿de qué se van a titular? Pues de copiones, pues no, ¿verdad? Que salgan psicólogos, que salgan pedagogos, que salgan... Ajá. Bueno, entonces pues vámonos a la hoja de trabajo número 2. Entonces les digo ya aquí en este nuevo tema, entonces tenemos nosotros, ya empezamos a ordenar nuestros datos, ¿sí? Y entonces lo primero es hacer una tabla, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a compartir mi tableta aquí. Bueno, ahí está la tableta, ¿sí? Y entonces, aquí, por ejemplo, lo que hago es que, vamos a ver, por ejemplo, yo hago una pregunta, ¿no? Que espero, ¿no? Que la mido o capturo, ¿no? La respuesta y esa pregunta, ¿verdad? Va a ser mi variable. Sí, va a ser mi variable. Ajá. Entonces, en este caso, por ejemplo, voy a hacer una pregunta, ¿no? Es materia favorita. Entonces, mi variable va a ser, entonces, X es variable, ¿sí? Y bueno, lo voy a borrar aquí. Voy a poner materia favorita. ¿Sí? Y entonces, no sé, por ejemplo, a ver, Luis, ¿qué materias estás llevando este semestre, por favor? Teoría pedagógica. A ver, lo voy a poner TP. Ajá. ¿Qué más? Crisis y educación en el México actual. Crisis. Sí. ¿Qué más? Ajá. Aspectos sociales de la educación. Aspectos sociales. Ajá. Y psicología social, grupos y aprendizaje. Psicología social. Ajá. Ajá. Y estadística. Y estadística. No, hombre. Sí que están estudiando. Bueno. Ok, entonces son, ¿no? TP, CAS, PC, PS y E. Uh-huh. Ahorita no me preguntes qué quieres decir, porque la única que sé es la de estadística. Bueno. Entonces, vamos a ver que luego se empieza a preguntar, ¿no? A ver cuál es su materia favorita, ¿sí? Y entonces, pues me empiezan a contestar, ¿no? Entonces alguien va a decir que
Y entonces, así que me van a empezar, por ejemplo, voy a empezar, ¿no? Entonces, alguien que TP, luego TP, a lo mejor nada más dejo la primera letra, ¿sí? Para que, ¿sí? Digamos T, ¿sí? Luego alguien dice que A, luego otro que A, luego otro que C, luego otro que P, luego otro que T, luego otro T, luego E, por ahí un despistado que E, luego otro, su amigo suyo otra vez E, y así, ¿no? Entonces empiezo a preguntarle a cada uno cuál es su materia favorita, ¿sí? Y me empiezan pues a contestar estas cosas, ¿no? ¿Sí? Y así me voy. Ajá. Y entonces, al final, ¿qué voy a tener? Pues un listado de respuestas, ¿sí? Que aquí los puse nada más como letras, pero pues, por ejemplo, finalmente son palabras o frases o, sí, del nombre de la materia. Ajá. Entonces, si ustedes tienen así la información tal y como la recabaron, pues está desorganizada. Entonces, una manera de organizarla es a través de una tabla de distribución de frecuencias. Tabla de distribución de frecuencias, ¿sí? Entonces pongo una cosa así, ¿verdad? Y entonces empiezo, por ejemplo, a poner un primer renglón, ¿sí? Con, aquí, por ejemplo, voy a poner aquí, primero sería la categoría, en este caso, ¿verdad? Y le voy a poner aquí las respuestas, ¿no? Entonces, la categoría, y por aquí voy a ir poniendo aquí el número de datos, ¿eh? ¿Sí? Se llama la frecuencia. Bueno, de hecho, primero en la antología hacen una cosa primero. Entonces hacen lo que le llaman ellos el conteo. Ah, sí, conteo. Que después lo vamos a eliminar. ¿Sí? Entonces voy a poner aquí el conteo. Luego lo que se llama la frecuencia. Categórica. Frecuencia. Y luego voy a poner la frecuencia relativa. ¿Sí? Frecuencia relativa. Entonces, aquí las categorías serían TP, ¿sí? ¿Cuáles son los conteos? Sí, TP, luego C, AS, PS y E, ¿no? Y luego tenemos un renglón de totales. Los totales. Y entonces voy a ir poniendo, ¿no? P, por ejemplo, aquí ya tengo 1. Luego A, pues voy poniendo acá otra A. Una C, una P. ¿Sí? P, ¿cuál es la P? Aquí, la P. Luego la T, T. ¿Sí? Luego E, ¿sí? T. Luego C, C, A, T. Por ejemplo, aquí una manera, pues es cuando llego al quinto tacho, ¿no? Para saber hacer grupos de 5. No es obligatorio, simplemente es una manera de contar. Puede ser grupos de 5, de 10, de 3, de los que tú quieras, ¿no? Y así me voy, ¿no? Ajá. ¿Sí? Entonces, al final de cuentas, pues voy a poner, digamos que voy a pararle ahí nada más que esa manera de ejemplo. Aquí tengo frecuencia, entonces fueron 5. Aquí fueron 3, aquí fueron 4, aquí fueron 2, y tengo el total, pues no pongo el total de palitos, nada más voy a poner la frecuencia, entonces son 5, 8, 10, 14. ¿Sí? Entonces, digamos, hasta este momento llevo 14, pero igual pues son 40, 100, 200, cualquier número, ¿no? ¿Sí? Entonces, fíjense cómo en lugar de tener toda una serie de letras o de palabras, ¿sí? O de nombres de las materias,
ya sea en un listado vertical o horizontal, ¿no? Continuo, como sea. ¿Sí? Aquí ya los tengo organizados en una tabla. Entonces, es una tabla de distribución de frecuencias. O sea, es una tablita, una tabla, ¿sí? Un recuadro, donde veo cómo están distribuidas las frecuencias. Las frecuencias están distribuidas, pues, en cada una de las categorías. Y veo ahí cuántos elementos hay en cada uno. Ajá. Entonces, esa es la frecuencia. ¿Sí? Luego también puedo poner lo que se llama la frecuencia relativa. Porque, por ejemplo, si tú, es como, no sé si se acuerdan la frase esa por ahí que dicen, que decían, ¿no? Que el 50% de las alumnas de cierta universidad se habían casado con profesores, ¿no? Dices, pues qué profesores aquí enamorados, ¿no? A las alumnas. Bueno, resulta que era una sola alumna, ¿sí? Entonces, hay veces que si yo, por ejemplo, dices, ¿uno es mucho o son pocos? Bueno, ¿uno en cuántos? ¿Uno en 2? ¿Uno en 100? ¿Uno en 1000? Ajá. Entonces, no solo importa a veces el número, la frecuencia, sino que importa o sea, el número, pero en cuántos. Y para eso nos sirve la frecuencia relativa. Si la frecuencia relativa me indica no solamente el número, sino el número en relación con el total. Entonces, por ejemplo, la frecuencia relativa, voy a volver acá, voy a volver a escribir aquí. Entonces tengo la frecuencia relativa. Entonces, tengo aquí la frecuencia relativa, la puedo poner, en principio es una fracción, ¿verdad? 5 sobre 14, 3 sobre 14, 4 sobre 14 y 2 sobre 14. Entonces, ¿sí? Si yo sumo, pues va a ser 14 sobre 14. Bueno, esa sería la frecuencia relativa, pero se puede expresar de varias maneras la frecuencia relativa. Aquí la expresé como una fracción, pero si hago la división, entonces lo puedo poner como un decimal. Y voy a tomar mi calculadora y voy a dividir, ¿verdad? 5 entre 14 y me da 0.3571. Acuérdense, vamos a estar trabajando con 4 decimales a lo largo del semestre. Luego 3 entre 14. Entonces me da 0.2142. Luego 4 entre 14 me da 0.2857. Y finalmente 2 entre 14 me da 0.1428. Entonces ahí está expresado como entonces un decimal. ¿Sí? Fíjense, como estoy dividiendo entre el total, el número que me sale está entre 0 y 1. No puede rebasar el 1, porque estoy dividiendo entre el total, ¿sí? de los datos que tengo. ¿Sí? Entonces sería la segunda manera de expresarlo. Como ahora, si yo sumo esos decimales, fíjense, los voy a sumar y lo más seguro es que no me dé exactamente 1. Vamos a ver qué pasa. Entonces, 0.3571 más .2142 más .2857 más .1428. Igual. ¿Sí? Fíjense cuánto me dio esa suma. Me da 0.9998. ¿Sí? Debería de haberme dado 1. ¿Por qué no me dio 1? Porque son más decimales, ¿no? Exacto, ¿verdad? Porque estoy cortando el número a 4 decimales. ¿Sí? Me estoy truncando. Si en lugar de truncar hubiera redondeado, a lo mejor sí me da 1 o a lo mejor se pasa. Entonces puedo pasarme un poquito o me puede faltar un poquito. Aquí yo trunqué, pero también pueden redondear. Cualquiera de las dos maneras va a estar bien. ¿Sí? Entonces,
aquí, como yo trunqué, siempre me va a quedar un poquito menos. Entonces, ahora, si te queda .9990, por ejemplo, pues ahí sí dices, pues quién sabe qué pasó, o eran muchos, ¿no? Entonces, dependiendo del número, pues va a ser la diferencia que va a haber, pero si es demasiado, puede ser que se haya uno equivocado al hacer, ¿no? Ya sea la suma o las divisiones. Bueno, y la tercera manera en que yo puedo poner la frecuencia relativa puede ser como un porcentaje, ¿sí? Entonces, esto es un 35.71%. Este es un 21.42%. Este es 28.57%. Y este es un 14.28%. Si yo lo sumo, pues me va a dar pues lo mismo de hace rato, 99.98%, ¿no? Que es casi 100, ¿no? Casi 100%. Y este de acá pues es casi 1, ¿no? Casi 1. Ok. Entonces, la frecuencia relativa yo la puedo expresar de estas tres maneras, ¿sí? Entonces, la puedo expresar como, entonces, lo voy a poner aquí en otro rojo, entonces, frecuencia relativa. Entonces, frecuencia relativa. Entonces, la puedo expresar como una fracción. La puedo expresar como un decimal. O la puedo expresar como un porcentaje. Entonces, de cualquiera de las tres maneras. Si les pongo en una tarea, ¿no? Exprese la frecuencia relativa y si me preguntan por cuál hago, pues la que quieras, la que más te guste, ¿sí? Yo la que he visto más común es a veces la de porcentaje, o es la de decimal, ¿no? Pocas veces veo las fracciones. Se ve que le tienen prejuicio a las fracciones algunas. Sí. Sí, yo me acuerdo que decían que en quebrados estamos quebrados luego. Pero bueno, es otro asunto. Sí, entonces la frecuencia relativa la ponemos ya sea como una fracción, como un decimal o como un porcentaje, la que ustedes quieran. A menos que el ejercicio les pida uno en específico. Ahí sí ya tienen que poner el que se les pide. ¿Sí? Entonces ahí tengo yo la frecuencia relativa. Luego hay otra cosa que hablan aquí, no sé si va a ser en esta o en la próxima tarea. Ah, sí, aquí mismo viene, hacia el final. Viene lo que por ejemplo, aquí si ustedes ven en el ejercicio 18, dice ponga la tabla de frecuencia relativa porcentual. ¿Sí? Entonces, la frecuencia relativa es dada en porcentajes. Ajá. Entonces, ahí sí le están pidiendo, ¿sabes qué? La frecuencia relativa ponlo como un porcentaje. Entonces, se llama frecuencia relativa porcentual. Bueno, luego hay algo que se llama la frecuencia, voy a tener que mirar la siguiente hoja, ya no me cabe ahí, se llama lo que se llama la frecuencia acumulativa, ¿sí? Entonces, podría yo poner como otra columna, pero aquí pues ya se me acabó, ¿sí? Entonces, voy a como a seguirme, ¿sí? Con otra columna, ¿sí? Entonces, tengo, a ver, voy a reproducir aquí otra vez esta, ¿no? Voy a reproducir la tablita esta, se llama tabla de distribución de frecuencias, entonces tabla de distribución de frecuencias. Entonces tengo aquí primero la categoría. Sí, vamos a ver cómo en el caso, esto es para una variable categórica. En el caso de las variables numéricas le vamos a hacer un poco distinto. Entonces aquí en la categoría, luego viene aquí, era lo que venía, el conteo. Conteo. Luego venía aquí la frecuencia.
Luego viene la frecuencia relativa. Y luego voy a poner otra, la frecuencia acumulativa. De hecho, voy a poner otras dos. Entonces sería la frecuencia acumulativa. Oh, yo no me ocupo. Bueno, frecuencia acumulativa, ya no me ocupo. Y luego la frecuencia relativa acumulativa. Entonces, la frecuencia relativa, aquí lo voy a escribir, acumulativa. Entonces, a ver, voy a poner las mismas de hace ratito. Entonces tengo TPC, entonces TPC, luego era ¿qué? ASPS, no, ¿a qué? Ajá. ASPS, sí, ASPS y la E. Y luego aquí los totales, ¿no? Los totales. Los totales. Bueno, entonces el conteo no lo voy a poner. Y aquí, ya lo puse aquí, 5, 3, 4, 2. 5, 3, 4, 2. ¿Me faltó algo? Un número. ¿Me faltó? Es que, a ver, ya, a ver, algo anda mal aquí. ¿Qué número me faltó? La T. La E, ¿no? T. ¿Cuál me faltó? ¿La C? No, la P, la PS. psicología social. La P, ya me la andaba yo saltando. Es que nada más Esa le puso uno más a aspectos. Aspectos sociales, ese. ¿A cuál le puse a este? Le puse uno Uno más. de más a la A. Ajá. Bueno, aquí le pongo uno más, entonces. Aquí y aquí queda uno más, ¿verdad? Bueno, ya me van a cambiar todos los números. ¿Saben qué? Si quieres, la quitamos ahorita. Nada más para no volver a tener que escribir todo. ¿Sí? Entonces, digamos que nada más son esas 4. T, P, C, A, S y E, ¿no? Entonces la quito esta. Ajá. Sí, nada más es, digamos, para terminar el ejemplo, ¿no? Y no tener que rehacer todo. Entonces nada más son estos 4. Entonces aquí tengo que soy 2, aquí hay 14. ¿Sí? Entonces la frecuencia relativa ya las tengo aquí. Voy a ponerlo en porcentaje. 35,71. Luego aquí es 21,42%. Luego 28,57. 28,57. Y finalmente, ¿qué? El 14,28. 14,28. Y la suma es 99,98%. 98%, ¿no? Casi 1, ¿no? Sí, el énfasis en que casi 1 es porque realmente lo que me tendría que salir es 1. Entonces, entre más lejos esté de 1, quiere decir que más mala están mis cuentas. Bueno, ahora, la frecuencia acumulativa, ¿qué es lo que hace? La frecuencia acumulativa lo que va haciendo es sumar precisamente la frecuencia, la voy acumulando. ¿Sí? Entonces, ¿con cuántos empiezo? Aquí, en el orden que lo puse, pues empiezo con 5. Ajá. Luego me fijo en la columna de la frecuencia, ¿sí? Y el siguiente es 3, que con 5 que ya tengo, pues me dan 8. Voy acumulando. Luego 8 y 4, que del siguiente son
8 y 4, 12. Y 2 del otro pues ya son 14. 14. Entonces aquí ya, ya no llego al total, porque pues, el total son los, llego, digamos, en el renglón anterior ya llego al total. Entonces tengo que ir checando que llego efectivamente al total, porque si no, entonces es que me faltaron en el camino. Me equivoqué. Muy bien. Y la frecuencia relativa acumulativa es lo mismo, pero con la frecuencia relativa. Entonces voy sumando aquí, ¿no? Empiezo con 35.71%. Entonces 35.71%. Luego le sumo, entonces 35.71 más 21.42. 21.42. Entonces ya tengo el 57.13%. Los porcentajes, eso sí, nada más los voy a poner 2 decimales, porque realmente un porcentaje es el número entre 100. Entonces, al dividir entre 100 se corre 2 puntos el número decimal hacia la izquierda y entonces pues tengo 4 decimales. Luego le sigo sumando al 57.13. Ahora le sumo el 28, el siguiente, ¿verdad? Que es 28.57 y eso me da el 85.7. Fíjense, da lo mismo poner .7 que .70. El 0 a la izquierda, después del punto decimal hacia el final, no le aumenta nada, ¿sí? Porque nuestro sistema decimal es posicional. Entonces, si pusiera yo 0,7, ahí sí ya, ¿no? Porque el 7 pasa de los décimos a los centésimos. Pero mientras el 7 siga en los décimos, pues puedo poner todos los ceros que yo quiera y ni le quita ni le pone. Nada más ceros, ¿verdad? Que no aumentan nada. Bueno, y finalmente le sumo a este último número el 14.28 para darme un 99.98%, ¿no? Que es casi, ¿verdad? Casi 100%. Lo enfatizo, les digo, para que no se nos olvide que deberíamos de llegar al 100%. Pero por esta cuestión de la aproximación, del redondeo, pues no llegamos, ¿no? Ok. ¿Está claro? Sí, en las tablas le tenemos que poner así, casi 100%. O el le 100%. pueden poner así, ¿no? Así, le puedes poner, no pon lo que le salió. Ah, ok. Le puedo poner, también uso este símbolo como de la tilde de la ñ, ¿no? Puedes ponerle casi así 100%, ¿no? Ajá, ok. Gracias. Sí, nomás es para recordarnos que realmente deberíamos de haber llegado al 100. Pero que por aproximación, o sea, por como pues estamos ¿no? quitándole al número un poquito, entonces no estamos llegando. Les digo, si yo en lugar de truncar como hice el número hubiera redondeado, posiblemente sí hubiera llegado al 100%. ¿Sí? Entonces, muchas personas prefieren, digamos, y es lo usual, redondear que truncar, ¿no? Al redondear, si se pasa, ¿no? Por ejemplo, punto 5 sube al siguiente número y punto 4 pues baja, ¿no? Entonces, es lo que hacemos a la hora de redondear. ¿Sí? Yo a veces lo hago así porque es más fácil estar nada más copiando los números como aparecen en la calculadora. Pero si ustedes tienen ya costumbre de redondear, pues háganlo redondeando, ¿no? No nos vamos a pelear por ahí 1, 2, 10 milésimos. Ok. Bueno, entonces, con esto vamos a tener nosotros ya, cómo sería, ¿no? El caso de una tabla de distribución de frecuencias, pero esto es para una variable categórica, ¿no? Entonces, para una variable categórica o cualitativa, ¿no? Categórica o cualitativa. Categórica o cualitativa. Entonces ahí tenemos eso.
Aquí, cuando tenemos una variable numérica, va a cambiar un poquito la cosa, ¿sí? Va a ser nuestra regla general. Si yo tengo aquí una variable, entonces, si x es una variable numérica, ¿sí? Entonces, aquí normalmente lo que voy a hacer es lo siguiente. En el libro, no, como que no lo respetan al principio, en la ontología, pero nosotros sí, desde el principio. Ahorita les explico que cuándo no. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, en el caso de una variable numérica, en lugar de poner nosotros la categoría en la primera columna, ¿sí? Vamos a poner nosotros el, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama aquí? Tenemos la clase. Entonces, clase o intervalo. Clase o intervalo. Ajá. ¿En qué casos vamos a poner categoría? Solamente cuando la variable tiene muy pocos valores. La cosa con las variables numéricas es que, especialmente las variables que son numéricas continuas, es que no van a coincidir muchos en valores. Por ejemplo, si yo midiera la estatura de ustedes en milímetros, o sea, no solo metros, decímetros, centímetros, sino hasta milímetros, lo más seguro es que no hubiera dos personas que coincidan en su estatura. Ajá. Nadie coincidiría. ¿Sí? Entonces, imagínense, si yo pongo cada estatura solita, pues cada una va a tener una. A lo más habría uno con dos. Ajá. Entonces, serían casi tantas categorías como personas, individuos o cosas que yo estoy considerando. Por ejemplo, el peso. Si ustedes van a suponer que van a poner categorías, por ejemplo, a ver, vamos a suponer que ustedes van a vender sandías. Ajá. Entonces, tienen sandías, pues, desde sandías chiquititas hasta unas sandiotas así que no caben aquí en la pantalla. ¿Sí? Entonces, ustedes, bueno, ahora lo que hacen, pues es que, ¿cómo las venden? Pues normalmente por peso, ¿no? Entonces, yo quiero esta sandía, la subo en una báscula, te lo multiplican y te lo ven. Pero vamos a suponer que ustedes no tuvieran esa báscula para poder pesar exactamente la sandía. Entonces, ¿cómo le podrían hacer? Pues las clasifican. Ajá. Ustedes van a hacer como grupos de sandías. Y eso lo he visto en los mercados a veces con ciertas cosas. Por ejemplo, o a veces con cualidad, ¿no? Por ejemplo, dicen tomate, tú vas a comprar tomate rojo. Entonces, hay un tomate que ya está del día, ¿no? Que ya está bien maduro, y luego tienen otro montón con un tomate pues mejorcito y otro tomate que de la mejor calidad. Ajá. Entonces, pues este cuesta 20, este 30 y este 50 el kilo, ¿no? Y entonces hacen clases con los tomates, o en este caso, por ejemplo, con las sandías. Entonces yo puedo decir, pues mira, las sandías que estén entre tal y tal peso, las voy a poner acá. ¿Sí? Más o menos, ¿no? Puedo adivinar. Las que sean así como medianas, las voy a poner aquí, y las grandes las voy a poner acá. Ajá. De hecho, algo que compro así normalmente son, por ejemplo, los mameyes. Esa fruta, ¿no? Ven aquí unos mameyes que son así, casi parecen estar redondos, luego unos medianos y unos grandotes. ¿Sí? Y entonces, sí, depende del tamaño de la fruta. Entonces, hacen clases. Bueno, igual podemos clasificar las estaturas. En lugar de decir, ¿sabes qué? Voy a poner aquí el que mide 1,60 por ejemplo, 1,625, ¿no? Que midió 1 metro, 6 decímetros, 2 centímetros, 5 milímetros, ¿no? O sea,
1625 milímetros. No, ¿verdad? Porque tendría yo, les digo, casi que uno para cada quien. Entonces, lo que voy a hacer es una clase o intervalo. Nosotros vamos a poner un intervalo. Por ejemplo, voy a poner desde 1, por ejemplo, voy a poner desde 1,40, voy a empezar en 1,40. 1,40, ¿sí? Hasta, a ver, por ejemplo, de 1,40 a 1,45. Voy a poner así, voy a ponerlo como lo están poniendo en el libro. ¿Sí? Entonces ponen aquí. De 1,40 a 1,45. Es un intervalo. Ahorita lo explicamos. Luego de 1,45 a 1,50, por ejemplo. Luego de 1,50 a 1,55. Luego de 1,55, así me voy, ¿no? A 1,60. De 1,60 a 1,65. De 1,65 a 1,70. De 1,70 a 1,75. Y de 1,75 a 1,80. Y en 1,80 le cierro, ahorita explico. Luego aquí iría el total. Vamos a suponer que sería que nadie mide menos de 1,45, digo de 1,40, ni nadie mide más de 1,80. Vamos a suponer. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos, entonces, todos los que miden entre 1,40 y 1,45 los voy a poner acá. Entonces aquí si yo pongo el conteo y empiezo a contarlos, ¿sí? Empiezo a preguntarle, a ver, no me contesten, nada más es a manera de ejemplo, ¿no? Luis Eduardo, ¿no? Entonces vamos a suponer que él me dice 1,67, pues aquí te pongo. Y luego que Bere, no, pues que 1,58, pues vas acá. Y así voy, ¿no? Entonces voy poniendo así palitos donde me van diciendo, ¿no? Aquí. ¿Sí? Y entonces ¿no? Voy contando, ¿no? Y entonces al final de cuentas voy a poner aquí la frecuencia y hago lo mismo. Pero en lugar de hacerlo con una categoría, ¿sí? Voy a hacerlo con clases. Ajá, o intervalos. Clases o intervalos. ¿Qué es un intervalo? Bueno, va a ser, son un rango, ¿verdad? De números. Voy a poner, vamos a manejar 4 tipos de intervalos. Voy a borrar aquí esta parte, nomás para explicar esa parte. Porque aquí seguiría igual, ¿no? La frecuencia relativa, la frecuencia acumulativa, etcétera, etcétera. Todo lo demás es igual. Lo único que cambia es esta primera parte. Entonces, a ver, voy a poner esta cosa de los intervalos. Intervalos, ya voy a acabar, ¿eh? Vamos a intervalos. Entonces, intervalos. Vamos a tener 4 tipos de intervalos. Este se llama intervalo abierto. Luego tengo, pues el contrario es que es cerrado. Entonces, cerrado. Luego tengo el intervalo que se llama semiabierto. Semiabierto. Y el otro, pues el al revés, que es semicerrado. ¿Sí? A ver, A y B son números donde A es menor que B. Entonces, A y B son números con A menor que B. Siempre se pone primero el número chico y luego el número grande. Ajá. Entonces puede ser cualquier número, ¿no? Positivo, negativo, cero. Entonces son 2 números, por ejemplo aquí 1,40 y 1,45. Siempre se pone el chico y luego el grande. ¿Sí? No lo ponemos al revés, es la costumbre. Bueno, ¿qué quiere decir un intervalo abierto? Un intervalo abierto contiene todos los números, por ejemplo, si yo pongo aquí una raya, aquí,
Aquí está el número A, por aquí está el número B. Ajá. Y el intervalo contiene a los números que están en medio. Los números que están aquí en medio, pero sin incluir los extremos. Los extremos están excluidos. En el intervalo cerrado, entonces es el mismo intervalo, pero aquí ya los extremos están incluidos, o sea, son todos los números que están aquí, incluyendo los extremos. En el semiabierto, entonces está el extremo A, pero no está el extremo B. Y en el semicerrado es al revés. El extremo A no está y el extremo B sí está. Un ejemplo para que se quede claro esa parte. Por ejemplo, ahí en su colonia donde viven, las casas tienen bardas. Ustedes, en frente de su casa, tienen una barda de cada lado. Ajá. Entonces, hay gente que no tiene barda. Por ejemplo, vamos a suponer que ustedes, su familia construyó, pusieron bardas, y llegó el vecino y dijo, no, pues ya ellos ya tienen barda, ¿yo para qué pongo? Entonces, ¿sí? La barda de ustedes es el límite entre su casa y la de él. Ajá. Pero la barda es de ustedes, no es la de él. Ajá. Entonces, en ese caso, ahí es cerrado, esa barda es de ustedes, ¿sí? Pero la misma barda es barda para él, pero no es de él, o sea, no es del vecino, sino que es de ustedes. Entonces, igual aquí, por ejemplo, aquí en el primer ejemplo, en el intervalo abierto, ¿sí? Entonces, ninguna de las bardas es de tu casa. En el cerrado, las dos bardas que tienes a los lados son de tu casa. Aquí, la barda que está del lado A es de ustedes, ¿sí? Por ejemplo, había un baldío ahí, entonces le pusieron. Pero del otro lado, que ya había una casa, pues ya ahí no le aprovecharon, ya no le pusieron, ¿no? Digo, la mayoría de gente ahora lo que hace es que pone varas de los dos lados, ¿no? Pero bueno, es otra cosa, es nomás un ejemplo. Y en el semicerrado, desde el lado A no es tu barra, pero el lado B sí es tu barra. Ajá. Entonces, los extremos, entonces los diferentes intervalos, simplemente la diferencia es que si los extremos están incluidos o no están incluidos. ¿Esto por qué se hace? Pues porque por ejemplo, yo no puedo decir, si yo tomo el intervalo, por ejemplo, piensen en el intervalo, voy a poner aquí 0, 1. ¿Sí? O bueno, lo voy a poner abierto. 0, 1. ¿Sí? Por ejemplo, ¿por qué alguien puede decir, bueno, ¿por qué no empiezo con el siguiente número del 0 después del 0? Pues que no hay. O sea, no puedo yo decir cuál es el número que sigue al 0, ¿no? Sería .0000000000000000000. No sé, en algún momento sería, ¿no? Dices 1, pues no. Ajá, o sea, no hay realmente un número que esté después del 0. Ni hay un número antes del 1. ¿Cuál es el número anterior al 1? El número decimal. Pues sería .9999999. No hay. ¿Sí? No termino. Ya. Entonces, por eso es que uso esos extremos. ¿Sí? O sea, este es como el extremo, pero el extremo está o no está. ¿Sí? Simplemente. No sé si ayuda un poco a entender esto. ¿Sí? Bueno, vamos a dejarla ahí. ¿Sí? Les voy entonces a ir mandando, ya sea, voy a buscar para mandarles alguna explicación sobre esta parte. Y también voy a ir resolviendo algunos de los ejercicios. ¿Sí? Si tienen dudas, también me pueden preguntar sobre algún ejercicio. Algunos les he contestado. Entonces, pues vamos a terminar la clase ahí. A ver, me voy a salir de esta parte. Entonces, dejar de compartir. Sí. Y bueno, no sé si quieran decir alguna otra cosa antes de que nos despidamos. Yo. A ver, ¿quién es yo? Bueno, Paola. Bueno, lo que pasa es que este tema de estadística yo ya lo había llevado en la prepa.
Entonces, en el caso de las tablas de frecuencia, en el caso de cuando las variables son numéricas, a mí me habían enseñado esto de los límites, hacerlo con fórmulas, de calcular la amplitud de la clase, el rango, el límite real superior y todo eso. Mi pregunta es, en este caso ya no se utilizan, o sea, las tablas ya no tomamos esas partes en cuenta. No, sí, sí. Sí lo vamos a hacer. Lo que pasa es que era demasiado para incluirlo todo ahorita. Sí, Ok. sí, si ustedes siguen leyendo la antología van a ver que sí, sí hacen eso. Ujú. Ah, va. Sí, nada más era esta primera, nada más para explicar que sí se divide. Ahora, viene el problema justamente eso, ¿cómo voy a dividir, no? ¿Cómo voy a saber cuántas clases voy a hacer? Pues hay criterios y son los que dice Paola. Sí, Ajá. las fórmulas. Si hay fórmulas, criterios para poder decidir cuántos, ¿no? Pero bueno, eso ya es, esta historia continuará. Ok. No se pierda el siguiente emocionante capítulo, ¿sí?, de la telenovela de la vida real. Sí, gracias, Paola. Sí, Gracias. sí. Sí. Ok, ¿alguien más? Creo que... Profe, A ver, ¿quién? de Bere, A ver, Bere. la próxima clase, ¿cuándo sería? La próxima clase. Yo creo que la haría más, de veras, qué bueno que me dice, la próxima clase yo creo que la hacemos el miércoles, Ok. ¿sí? Mientras vamos subiendo materiales y demás, ¿sí? Para, para que vayan estudiando y haciendo pues, los ejercicios y demás, ¿ok? Ujú. Hoy se sube la primera hoja de trabajo, ¿verdad? Hoy se sube la primera, ¿sí? Gracias, Entonces, profe. ok, muy bien. Profe, yo tengo otra duda. A ver, Bueno, yo ya empecé a hacer la hoja 2, sí. algunos ejercicios. Por ejemplo, hay algunos ejercicios que no utilizan ese método que usted dijo ahorita. Por ejemplo, se van de 0, 1, 2, 3, 4, 5. O sea, como que ponen así ¿También se puede hacer así? Sí, por ejemplo, si el número de respuestas es muy pequeño, Ajá, entonces normalmente no usan esto. Haz de cuenta, si en lugar de estar preguntando la estatura, yo hubiera preguntado, por ejemplo, ¿qué calificación sacaste, ajá, ¿sí?, en tal materia? sí, ¿Sí? Entonces, aprobatoria, entonces nada más serían 6, 7, 8, 9 y 10. ajá. En ese caso, no es necesario hacer un intervalo. Ah, ya, ok. Ajá. O sea, va a haber una excepción para cuando nosotros hagamos clases o intervalos con las variables numéricas? Ese es el criterio general. Ujú. ¿Cuándo no lo vamos a aplicar? Cuando el número de respuestas que tengamos sean muy pocas, ¿sí? Ah, ok. No valga la pena estar dividiendo. ¿Para qué Sí, voy a dividir de 5 a 6 y de 6 a 7 y así, ¿no? Cuando son ajá. Ah, 5. de hecho en el ejercicio es justamente de aciertos de un examen de Exacto. matemáticas. Ajá. Entonces Ahora, ahí, si yo tengo un examen de 100 preguntas, entonces ahí sí ajá. me conviene hacer la clasificación por clases o intervalos. Ah, ok, sí. Pero si nada más hay 5 calificaciones, pues no tiene caso. Ujú. Qué bueno que lo preguntas, sí. Sí, Porque, sí, este es el criterio general de las variables numéricas, pero hay casos en que no se usa. Es mejor usar la variable, la gráfica de barras en lugar de, bueno, la otra manera, ¿no?, que dijimos, todavía no entramos a las gráficas. Sí, la tabla, ¿no? La tabla, sí, hacerla con categorías cuando hay pocos valores y la vamos a hacer con clases o intervalos cuando tenemos muchos valores ok. diferentes. ¿Mm? Ok. Sí, sí, vamos a continuar esto. Sí, pueden hacer sus preguntas, me los mandan ahí por el modo y les voy contestando, ¿sí? O algún ejercicio, alguna duda y demás. Muy Ok. bien. ¿Ok? Ok. ¿Nadie más? Bueno. Entonces nos No, vemos el profesor. miércoles. Ahorita les pongo la invitación para el miércoles. ¿Ok? Sí. Bueno, Ok. que les Gracias, vaya muy Ok. bien. profesor. Hasta luego, Gracias, gracias. profe. Hasta Buen luego. Hasta día. luego, Hasta luego, profe. profe. Gracias, buen día. Adiós. Gracias. Bye.